Bienvenido a su programa Explora Experto. Soy Gregorio Rosario, le doy la bienvenida a este canal que te conecta con líderes y expertos globales que impactan la industria, la sociedad y la economía. Hoy estamos acá en la Universidad de Salamanca, en España, conversando con la doctora en Ingeniería de Minas, Susana Laguela, que es directora del programa de Máster en Transición Energética, Gestión de la Transición Energética. Y hoy vamos a hablar sobre esto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Susana. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vosotros. Muy bien, aquí preparada para las preguntas. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, básicamente queremos conocer el programa del máster, pero también queremos conocer un poquito qué ha cambiado, por qué hablar de transición energética, cuál es el paradigma que se ha cambiado en esto de la transición energética. Bueno, la transición energética es un proceso que estamos viviendo globalmente y que como paradigma principal supone un cambio del paso de la utilización de combustibles fósiles, que es el recurso energético que se utilizaba tradicionalmente, a utilizar otro tipo de recursos. Como uno de los motores de la transición energética es el proceso de descarbonización, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con especial incidencia en el CO2, pues en este cambio de recurso energético vamos a tratar de buscar la utilización de recursos energéticos renovables o bajos en carbono. Entonces, todo esto implica una serie de cambios de paradigma que van asociados, como pueden ser los cambios en el método de distribución de la electricidad, el cambio de los consumos, que pasen muchos consumos térmicos pues que pasen a ser eléctricos, cambios en los sistemas de desplazamiento, de movilidad, cambios también en cómo gestionamos los usuarios la energía, pasamos de ser meros usuarios a la posibilidad de ser prosumidores, es decir, productores y consumidores, a tener un papel activo en decidir o a tomar parte, ¿no? Y que sea realmente de influencia, que decidamos cuándo consumimos energía y cómo, y bueno, pues también otros asuntos derivados como cambios que van a venir de la explotación de los recursos mineros y demás. Entonces, bueno, digamos que el cambio de paradigma en la transición energética lleva derivados muchos cambios a nivel global y en muchos sectores que son los que tratamos de ver en el máster. Un máster muy diverso en el cual trabajamos docentes de diferentes departamentos para que seamos capaces de abarcar lo más posible todos estos ámbitos implicados en la transición energética. Entonces vemos que esta transición va a ser un proceso largo, continuo, sistemático. ¿Cómo gestionar, cómo se plantea esa gestión de esa transición? ¿Cuáles son esos pilares que vemos? La reducción de la huella, ¿no? Eso es. Adicional, nuevas fuentes de energía, renovables. ¿Cómo lo plantean ustedes? Lo que se plantea es una reducción de las emisiones de CO2 en todos los ámbitos. En primer lugar, se trabaja o se incide en la industria como principal consumidora de energía a nivel residencial, porque los pequeños usuarios, no tienen un consumo tan intensivo, pero al ser un número muy grande, pues supone una cuarta parte de las emisiones de CO2, y por otra parte tenemos la pata de movilidad. Entonces, esos serían los pilares sobre los que hay que ir trabajando para hacer esta gestión. Esta gestión. Entonces, hablando del máster, veo que es un máster totalmente online. Cuéntanos de esa fortaleza, que es una propuesta de valor importante que es online. Sí, hemos planteado un máster totalmente online para facilitar la incorporación de estudiantes que están trabajando, que muchas veces son los interesados porque quieren renovarse o porque en sus actuales puestos de trabajo pues han trabajado como gestores de la energía o gestión de facturas eléctricas y no saben ahora por dónde tirar o tienen que hacer planes
de renovación en su empresa en Osado, también en la administración pública, y también del mismo modo pues llegar a estudiantes que estén en otras partes del mundo y que no sufran el hándicap pues, de desplazamiento en primer lugar, y luego también adaptarnos a esos cambios horarios que sufrimos, ¿no? por estar en diferentes latitudes. Claro, pero entonces vemos que en el tema de esta gestión, de la transición, se necesitan unas competencias que no necesariamente tienen que ir orientadas al tema puramente energético, sino que una persona que esté trabajando en un proyecto de carreteras, un proyecto de un hospital, necesita alinear quizás ese proyecto a estos lineamientos de transición energética. Sí, sí, por supuesto. En el máster tenemos un primer bloque de asignaturas, le llamamos materia 1, que es de conceptos de la transición energética, y entonces ahí sí que tratamos de incorporar, son 4 asignaturas de termodinámica, electricidad, estrategias de generación y procesos naturales, que tratan de que estudiantes que vengan de todo tipo de titulaciones pues se puedan un poco nivelar para luego poder seguir con las siguientes asignaturas, ¿no? Entonces, aunque no vengan del ámbito energético, sí que tenemos, no es una ingeniería, por supuesto, es un bloque de asignaturas que duraría semanas, pero que bueno, cuando hablemos de un panel solar, que todos sepamos a qué nos referimos y cuáles son los principios con los que trabajan, ¿no? Porque precisamente ocurre eso, que la transición energética, la inclusión de medidas de sostenibilidad, la reducción de la huella de carbono es algo inherente a todos los puntos de trabajo. Entonces, pues necesitamos que profesionales de todos los sectores, aunque no tengan un conocimiento energético, al menos tengan en cuenta que hay que hacerlo, las posibilidades de lo que se puede hacer, y en caso de que se lo vayan a encargar a alguien, porque a lo mejor no tienen capacidad o tiempo, ¿no? para poder manejar esto, pues que no se vean engañados, que tengan un criterio para decir, pues, ¿por qué no has usado esto o aquello? Eso. Claro, entonces en este tema de sostenibilidad también ambiental, económica, social, vemos que hay unos recursos mineros, tú como experto en minería, Sí. que han sido priorizados para la transición energética. Eso es. ¿Cuáles son esos recursos y por qué hay que priorizarlos? Bueno, con la transición energética lo que estamos viendo es que incrementa, se intensifica muchísimo la explotación de minerales, porque la tecnología que está actualmente asociada a la explotación de los recursos energéticos es una tecnología que requiere de mayor variedad de minerales y mayor cantidad. Entonces, muchas veces hablamos del litio, como el que está en boca de todos, porque es el protagonista, ¿no? de las baterías para las baterías eléctricas, pero tenemos mucha más demanda de otros como el cromo, el manganeso, el níquel. Por ejemplo, en la fabricación de un vehículo eléctrico se necesita 5 veces más en cantidad y en variedad de minerales con respecto a la fabricación de un vehículo de combustión interna. Ya no solo por la batería, sino por el sistema del motor, por cómo se transmite toda la electrónica. Y lo mismo ocurre con las grandes centrales, un parque eólico de aerogeneradores para producir la misma electricidad que una central térmica de carbón requiere 10 veces más cantidad de minerales, incluyendo el silicio. O sea, tampoco tenemos que irnos a minerales específicos, pero es que además pues, necesitan molibdeno, manganeso, cromo, níquel, plomo, pues litio en el caso de los imanes, las baterías. Entonces, pues el punto clave aquí a nivel materiales es la gran demanda que surge de recursos minerales. Y además es una demanda, además de ser cantidad y variedad, luego también hay materiales que son muy específicos, que llamamos tierras raras, que están en el mundo pues de manera muy globalizada, pero en muy, muy pequeña cantidad. Entonces, estos recursos también son claves porque no tienen sustituto. Entonces, hay que usar estos elementos y bueno, pues son estratégicos para poder ser capaces de fabricar estas tecnologías. Recuerdo que el máster oficial Sí. y tiene 60 créditos, pero ¿cuánto dura el máster? El máster dura un curso, son 48 créditos de asignaturas, 12 créditos de trabajo fin de máster
Y bueno, pues de hecho, una de las asignaturas que tenemos es de recursos minerales para la transición energética, para que incluso pues, aquellos profesionales que no tengan pues, experiencia o estudios previos en ingeniería de minas o en geología o tal, pues sí que tengan un poco un conocimiento de qué minerales hacen falta y de la problemática que nos podemos encontrar. Hola a todos y todas. Quiero aprovechar para que si has llegado hasta este momento, te suscribas en nuestro canal, le des a la campanita y le des like. Así nos ayudarás a crecer en esta comunidad de expertos y líderes globales. Pero en términos de tiempo. El tiempo es un curso, empezaríamos, sí, oficialmente las clases, por ejemplo, este curso lo han empezado el 1 de octubre y acabaría con el trabajo fin de máster el 20-25 de julio. Luego hay la opción de no estar, hacer el trabajo fin de máster en la convocatoria ordinaria, que es la que sería en julio, y si no, pues sería en septiembre. Y sería entonces un año entero. Muy bien. ¿Qué tiempo tiene el máster? Ya, es la primera edición. Estamos estrenando. Estamos muy contentos entonces. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pero entonces, volviendo al tema, dentro del programa de máster, yo digo que tiene una parte de economía. Sí. ¿Por qué es necesario estudiar economía? ¿Y qué economía se estudia dentro de ese máster? Pues es lo que iba a enlazar con el comentario anterior, es que este cambio de paradigma energético, estamos hablando de físicas tecnológicas, del CO2, esto trae asociados una serie de cambios geopolíticos y económicos que pues hay que tener en cuenta, o sea, diferentes niveles. Los cambios geopolíticos van a afectar en la aparición de políticas de incentivación en diferentes países, porque cada país va a tener un rol. Los países que son productores de recursos fósiles tienen un rol en la transición energética que no es el mismo que los que son dependientes o tienen esa disponibilidad de minerales. Y a nivel económico esto va a afectar a los precios de todos los recursos. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que cuando cambiamos el paradigma, como comentaba al principio, pasamos de distribuir combustibles fósiles a distribuir electricidad, pues cambia exactamente un efecto en los mercados. Entonces, estamos viendo e iremos viendo conforme avance la transición energética que va a haber un cambio en cómo el usuario negocia sus precios de la energía con el mercado. También un poquito agregar ahí que eso se necesita hacer el tema costo-beneficio de un proyecto de esto, sea geotecnia, sea eólico, sea solar, siempre que tenemos números. Y creo que ese conocimiento de la economía, ¿no? Claro, eso es. Ahí tenemos una asignatura de economía que se centra más en mercados, que es más macro escala o mesoescala, digamos, y luego en el resto de asignaturas tenemos un apartadillo de siempre incluir la parte de viabilidad técnico-económica para que la persona que realiza el proyecto sea capaz de evaluar, ¿no? El coste-beneficio, la rentabilidad, el retorno de la inversión y demás, de cara a evaluar, al final sigue implementando. Hay que ser un poquito por ejemplo, hay temas que van, temas de políticas, incentivos, restricciones que se están dando, hay toda una dinámica, ¿no? Hay desafíos en el camino. ¿Se ha identificado alguno de estos desafíos? Bueno, muchos, porque gran parte, no voy a decir, pero algunas de las tecnologías asociadas a los recursos energéticos renovables, pues no son tan rentables. Y su implementación depende en gran parte de la existencia de subvenciones. Estamos hablando, por ejemplo, de las comunidades energéticas locales para hacer autoconsumos compartidos, que bueno, luego aparte de la complicación de la burocracia para poder constituir una. El hidrógeno como vector energético, pues de tecnología aún no está madura suficiente como para competir económicamente. Las baterías también tienen que bajar los precios. Entonces, pues la presencia de políticas normalmente son a nivel nacional para incentivar la integración de estas tecnologías y, por lo tanto, pues la existencia de las subvenciones son clave para que poco a poco se vayan implementando y, pues como siempre, ¿no? La mayor demanda lleve a un avance de la tecnología y a una reducción de los precios, pues como sucedió, por ejemplo, con la energía solar. Bueno, y el tema de, volviendo al máster, ¿cómo
¿Cuáles son las líneas de investigación que proyectan ustedes que van a desarrollar a lo largo de este máster? Pues en este máster estamos juntos trabajando, tanto investigadores del área de ingeniería de minas, prospección minera, geología, como nosotros hoy en la línea de física aplicada, la paleoclimatología, economía. Tenemos docentes también en didáctica del cambio climático, ¿vale? Para que esta parte de la transición energética, la integración de nuevas tecnologías, como todo cambio, llega asociado un proceso, un trabajo de un esfuerzo en divulgación para promover la aceptación social y que la gente realmente pues, incorpore estas medidas en su día a día. Entonces, digamos que las líneas de investigación o por llevarlo al máster, ¿no? Y las propuestas de trabajo con el máster pueden ser muy variadas, pero como estamos viendo, hay un gran ámbito de temáticas que hay que abordar. Desde la tecnológica del aprovechamiento energético propio, a la búsqueda de recursos, la gestión de estos recursos, la economía, la divulgación, todo el aspecto socioeconómico. Bueno, Y el tema de carboneutralidad con neutralidad climática, ¿cómo encaja esto con el máster que veo que mencionaba esto? Bueno, sí que tenemos una asignatura completa de cambio climático y sus consecuencias para contextualizar un poco, ¿no? ¿Por qué sale la transición energética y por qué consiste en lo que consiste? Y entonces, pues sí que lo enfocamos desde esta asignatura para que el estudiante sepa de qué hablamos cuando hablamos del clima, de qué hablamos cuando hablamos del cambio climático, que ahora ya los expertos, el término cambio climático no es suficiente, ¿no? Y hay que hablar de cambio global por toda la serie de consecuencias que trae derivadas. Con este objetivo trabajamos en el máster. La neutralidad en carbono y la neutralidad climática, si bien no son lo mismo, van ligadas de la mano, porque asociamos el cambio climático con su causa, que sería el calentamiento de la Tierra, que se debe a este aumento de concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces, pues cuando hablamos de neutralidad en carbono, estamos hablando de estas tecnologías que no emiten más CO2, con lo cual no van a contribuir a un incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera, y entonces de rebote nos da esta neutralidad climática, es tratar de afectar lo menos posible al clima. Y la neutralidad en carbono es una de las maneras de hacerlo. Qué bien. Y ya quiero agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación a conversar con la audiencia de ProExperto, y que quisiera finalmente un mensaje a esa audiencia invitándolo a participar del máster o conocer las potencialidades que tiene, de lo estratégico que pudiera resultar hacer el máster ahora en este momento que la transición apenas comienza, ¿no? Eso es, estamos en un momento clave para la transición energética, en un momento en que es importante posicionarse y tener conocimientos, porque sí que es cierto que es un mundo, un proceso muy cambiante, muy variado en las diferentes partes del mundo, porque cada país luego va a tener sus posibilidades, sus oportunidades y sus intereses, con lo cual es un buen momento para formarse de la manera más abierta posible, es como hemos planteado el máster, para que el estudiante tenga todos, o sea, el futuro o presente profesional, tenga todos los conocimientos, todas las herramientas para luego para entender y tener un criterio de decisión. Cuando hablemos de, por ejemplo, vehículo eléctrico frente a vehículo de hidrógeno, pues que la persona que acaba el máster entiende qué es cada uno de ellos, ventajas, consecuencias, y pueda tener criterios propios de decisión y las herramientas para hacer ese cálculo económico y ver qué le compensa o qué no, o estratégicamente a su empresa o a su
entidad, en caso de que trabaje en una administración pública, pues que le interesa también de cara a cumplir los objetivos que se establezcan, por ejemplo, en Europa hay unos objetivos establecidos de reducción de emisiones de CO2, entonces muchas empresas, aunque no sea lo más rentable a corto plazo, sí que es rentable, tienen que hacer cambios que sean rentables a largo plazo porque vayan a evitar penalizaciones, por ejemplo, por sus emisiones o sus pérdidas energéticas o demás. Vemos que ese profesional tiene que tener una parte de ingeniería, una parte de economía, de política pública, de energía, Eso es, para poder tomar decisiones. Eso es, tratamos de que el máster se toquen un poco todos los ámbitos para que ese profesional, depende del ámbito en el que quiera centrarse, pues tenga esa posibilidad y tenga un poco de conocimiento del resto para decir, bueno, pues me dan esos criterios. Porque al final no todos trabajamos en la administración pública o no todos trabajamos en la empresa y cada uno le va a interesar una parte más, pero tratamos de que al ser necesarias y estar todas engranadas, pues sí que tenga por lo menos esa capacidad de entendimiento, ¿no? Y mismo trabajando en una empresa, si sale una subvención para cualquier tipo de tecnologías, que la pueda entender. Excelente. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, vemos que la transición energética es multidisciplinar, que la transición energética requiere conocimiento de profesionales que estén a la vanguardia para que apoyen a esa toma de decisiones que va a ser multidimensional. Por eso es la invitación al máster de acercarse a la Universidad de Salamanca a que vean esta oferta que es totalmente online y que hace una apuesta de valor, ¿no? Una propuesta de valor que va a ser de mucha utilidad para Europa, para España, para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por su atención.